Hola, queridos estudiantes y a toda la familia del quinto grado de primaria, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien y listos para iniciar la actividad de hoy. Te cuento que tenemos una nueva situación significativa. Todos vuelven parte 1, que corresponde a la evaluación diagnóstica del área de comunicación. Hoy día vas a presentar la primera evidencia. Respondemos a preguntas de comprensión lectora referidas a 3 textos sobre el turismo en el Perú. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder preguntitas, ¿verdad? A partir de los textos que vamos a poder leer. La competencia a evaluar es lee diversos textos en su lengua materna. Nuestra meta del día de hoy: leemos y respondemos a preguntas de comprensión lectora referidas a 3 textos sobre el turismo en el Perú. Así que vamos a comenzar. Te voy a pedir que recuerdes aquellas épocas en las que tú podías salir, podías ir de viaje, podías conocer nuevos lugares. ¿Cómo te parecía esa experiencia? De repente había personas que podían ir a la playa, de repente había personas que podían conocer otros lugares de nuestro Perú para disfrutar nuestra diversidad. Pero actualmente, ¿qué está pasando? No podemos salir, ¿verdad? ¿Por culpa de quién? De la pandemia, y ahora estamos en casita. Pero, ¿qué sector habrá sufrido mucho durante este encierro? El sector educación se ha recuperado, ¿verdad? Estamos llevando clases virtuales. Muy bien, por ahí escucho. El sector turismo, claro. Ya no venían los extranjeros a poder disfrutar de los lugares turísticos de nuestro Perú. Por ello, vamos a recordar que en todas las regiones tenemos algunos lugares históricos, museos o reservas ecológicas que visitamos y que atrae a muchos turistas. Antes de la pandemia, muchas familias vivían del turismo. Durante la paralización de las actividades relacionadas con el turismo, ¿qué habrá pasado con ellas? ¿Qué habrá pasado con aquellas familias que vivían del turismo? Tuvieron que paralizar sus actividades debido a la pandemia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del 2020, el turismo es la tercera categoría de exportación más grande del mundo, y el 2019 representó el 7% del comercio mundial. Este sector proporciona medios de vida a miles de personas y lamentablemente durante la pandemia de COVID-19 fue uno de los sectores más golpeados. Ahora ellos requieren de nuestro apoyo. ¿Podemos apoyar al sector turismo? Claro, sí los podemos apoyar. ¿Y de qué manera? Compartiendo las fotos de los lugares turísticos de nuestro país. Muy bien. El turismo nos necesita, así que vamos en su ayuda. Para ello, vamos a leer primero 3 textos, ¿listo? El primer texto lo vas a hacer conmigo. El segundo, tú lo vas a leer en forma personal en tu casita, igual que el tercero. Fíjate muy bien cómo vamos a leer los textos para que tú también lo puedas realizar en casa. Texto 1. Este texto va a demostrar la posición del Ministerio de Salud. Y como puedes observar, aquí está organizado por párrafos, así que vamos a leer párrafo a párrafo. Primero, el título. MINSA, no es momento todavía para la reactivación del turismo interno ni vuelos internacionales. Nosotros queremos apoyar al turismo, pero ¿qué nos dice el Ministerio de Salud? Que no es momento todavía. Esta es su posición, que no es momento para que se reactive el turismo ni los vuelos internacionales. Eso quiere decir que las personas extranjeras aún no pueden ingresar a nuestro país.
Primer párrafo. Viceministro de Salud Pública recalcó que el tema está en evaluación permanente y no se reanudarán el 1 de octubre. Esa información es del año pasado. Segundo párrafo. El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, MINSA, consideró que aún no es momento de reactivar el turismo interno y los vuelos internacionales hasta que se reduzca la transmisibilidad del coronavirus COVID-19 en el Perú. Significa que ya no haya muchos casos, ¿verdad? Tercer párrafo. El fin de semana, la ministra de Comercio Exterior y Turismo manifestó que se podría adelantar el levantamiento de las restricciones durante los días domingos para impulsar el turismo interno, que significa dentro de nuestro país, sobre todo en las regiones del norte y oriente del país, donde la pandemia está más controlada. Cuarto párrafo. No es momento todavía. Sé que es duro, sé que necesitamos reactivar la economía, pero tenemos que proteger a la población, sobre todo en las zonas más dispersas del Perú, donde todavía no ha llegado la pandemia, y no convertirnos nosotros mismos en vectores de la diseminación. Significa en personas que lleven el virus a otros lugares. Esto lo subrayó. Hasta aquí, ¿qué hemos leído? Hemos leído el título y los primeros 4 párrafos. ¿Cómo identifico el párrafo? Inicia con una letra mayúscula y acaba en un punto aparte. Seguimos. En este sentido, recordó que los viajes a distintas regiones del país deben ser por razones de salud, trabajo o de algún traslado. Todavía es un momento que tenemos que consolidar las medidas de prevención, acotó. Finalmente, el viceministro de Salud Pública precisó que en el caso de los vuelos internacionales el tema está en revisión permanente, aunque recalcó que por ahora no se reanudarán el 1 de octubre como estaba previsto. Todo está en revisión permanente. Lo de los viajes internacionales no solamente es Perú. Tenemos que estar en conversaciones con las agencias internacionales para poder hacerlo en un contexto de mayor seguridad para las personas, sentenció. Eso es lo que dijo. Y abajo tenemos la fuente. ¿De dónde ha sido sacado ese texto? De la redacción Gestión el 6 de septiembre del 2020. MINSA, no es momento todavía para la reactivación del turismo interno ni vuelos internacionales. Esta posición del MINSA, ¿de qué tiempo es? Del 6 de septiembre del 2020. Y ahora el segundo texto es la posición del MINCETUR. ¿Qué será el MINCETUR? Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuál es su posición? Vas a poder encontrarlo en este texto. Ese es el texto número 2. Yo te lo voy a mandar en una fichita para que tú lo puedas leer, ¿listo? Y sacar una idea cuál es la posición de este ministerio. Y ahora, una vez que ya has terminado de leer el segundo texto, porque el primero lo has hecho conmigo, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud y del Ministerio de Turismo respecto a la reactivación de las actividades del turismo en el Perú? ¿Cuál será la posición del Ministerio de Salud? Ahí vas a escribir la posición del MINSA. Y vas a escribir también la posición del MINCETUR después de leer el texto número 2. Y vas a mencionar las razones que señalan para justificar su posición. Por ejemplo, ¿qué dice el MINSA? Que todavía no es momento para poder salir. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar más personas o llevar el virus a otras regiones donde ya han controlado esta situación. Ese es un ejemplo. Tú lo puedes poner con tus propias palabras, ¿listo? Si necesitas releer los textos, regresas y lo puedes realizar. También van a estar dentro de tu ficha. Ahora vamos a ver qué está pensando la estudiante Juana.
Ella señala que los dos últimos párrafos del texto 2 no guardan relación con el resto del texto y deberían ser eliminados. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Vas a justificar tu respuesta. A ver, ¿cuál era el texto número 2? ¿Verdad? Que era la posición del Mincetur. Dice que en este texto número 2, los dos últimos párrafos que he señalado aquí no guardan coherencia, no están de acuerdo al texto inicial. Y ella piensa que estos dos últimos párrafos deberían ser eliminados. ¿Tú estás de acuerdo con ella? ¿Sí o no? Y vas a explicar por qué. ¿Listo? Luego de leer los dos primeros textos, el estudiante Roberto opinó lo siguiente. Creo que el texto 2 presenta argumentos más convincentes. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Roberto? ¿Qué está comparando Roberto? El texto 1, la posición del Ministerio de Salud, y está comparando el texto número 2, que es la posición del Ministerio del Comercio Exterior y Turismo. Ahora, ¿cuál piensa él que presenta argumentos más convincentes, que se ha justificado de la mejor manera? El texto número 2. Tú ahora me vas a decir si estás de acuerdo o no con la opinión de Roberto, pero también tienes que decir por qué. Si dices sí, estoy de acuerdo con Roberto, me dirás por qué estás de acuerdo con Roberto. Y si me dices no estoy de acuerdo con Roberto, también vas a justificar esa respuesta. Y ahora vamos a pasar al texto número 3. ¿Cuál es el título? En el primer semestre, la llegada de turistas internacionales al Perú disminuyó 61,2%. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Porque podemos observar que hay cifras que están creciendo o decreciendo. A ver, observa, están decreciendo. En el gráfico de barras podemos observar cómo está disminuyendo estas cifras, ¿verdad? En este cuadro tú también puedes observar que están nombrados los principales aeropuertos de nuestro país: Jorge Chávez, Santa Rosa, Tumbes y Desaguadero. También podemos observar que hay un lapso de tiempo, de enero a junio del 2020. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Verdad? Me puedo guiar de las cifras. Y también me puedo guiar de esta tabla para poder observar esa disminución. Ahora tú, conociendo esta estructura, vas a analizarla mejor en casita. ¿Listo? Y una vez que has analizado, vas a responder. Entre los meses de enero y junio del 2020, ¿qué aeropuerto presentó la menor variación en cuanto a la llegada de turistas internacionales? Significa que no hubo mucho cambio, no hubo variación, como que se mantuvo casi igual. A ver, analiza en la tabla qué aeropuerto fue de los 4 que hemos mencionado. ¿Listo? Después de leer el texto 3, la estudiante Patricia opinó lo siguiente. Antes de la pandemia, el turismo en el Perú era una actividad comercial exitosa. Ella ha opinado eso, que antes de la pandemia el Perú estaba muy bien en lo que era el turismo. ¿Qué información del texto respalda la opinión de Patricia? Muy bien, puede ser el gráfico de barras, que es muy notorio, ¿verdad? ¿Qué otra información? Los datos que están ahí. Excelente. A ver, pon con tus propias palabras. Y ahora vas a responder, ¿estás de acuerdo con la afirmación de que el turismo en el Perú está afectado por la pandemia? ¿Tú qué consideras? ¿Que la pandemia ha afectado el turismo en nuestro país? ¿Sí o no? Y explicas por qué. ¿Listo? Y ahora vamos a autoevaluarnos. Tú
Te vas a dar cuenta si has logrado realizar los siguientes criterios. Escribiste la información precisa y complementaria sobre la situación del turismo durante la pandemia del COVID-19. ¿Has logrado dar respuesta a las interrogantes propuestas? Espero que sí. ¿Explicaste los puntos de vista y argumentos sustentados en los textos, clasificando y sintetizando información relevante sobre la reactivación del turismo en el Perú? ¿Has logrado explicar estos puntos de vista tanto del Ministerio de Salud como del MINCETUR? ¿Has logrado explicar que cada uno tiene puntos de vista distintos? Y nos hemos sustentado ¿en qué? En los textos, ¿verdad? Y tú has podido sintetizar esa información dando a conocer los puntos de vista que tenía cada uno. Si todavía lo estás intentando, puedes regresar a tu fichita para poder completarla. Y el último criterio, explicaste las opiniones de otras personas apoyándose en información estadística que se encuentra en el texto sobre la situación del turismo en el Perú. ¿Has logrado explicar las opiniones de los niños referente a los textos? Espero que sí. Y si aún necesitas apoyo, ya sabes, puedes volver al texto y analizarlos con mayor calma. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Que tengas un lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Chau, chau.